¿Qué tal? Me da mucho gusto una vez más estar con ustedes en este espacio que es especialmente para todos los interesados en conocer de lo que está sucediendo en el ámbito del estado de Durango. Y hoy, en este conversatorio, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos pues a dos grandes invitadas, pero estaremos hablando sobre el feminicidio y la declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Durango. Hoy por eso agradezco mucho su presencia, que hayan hecho un espacio en su agenda para podernos acompañar, y inicio la presentación de que en esta ocasión nos hacen el favor de estar aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, quien es pues la jueza 14ª de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento, Jessica Liliana Ramos Rodríguez. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Así como también, pues agradezco mucho que esté con nosotros la Coordinadora Estatal de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Durango, en la Secretaría General de Gobierno, Ana Laura Valenzuela Rodarte. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con la audiencia. Bueno, pues vamos a iniciar la polémica. Esta alerta de género sorprendió hace algunos años a la comunidad de Durango porque, como decía, la tradición de Durango, una ciudad tranquila, sin problemas, todos felices, pero la violencia en el hogar se ha presentado por décadas. Y yo recuerdo dentro de mi familia comentar los abuelos, los bisabuelos, que siempre ha sido muy difícil las relaciones humanas y como que tenemos un ADN medio violento aquí en el estado de Durango. Pero ¿cuáles son las raíces? ¿Qué es lo que ustedes conocen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué mantenemos esa alerta de género tantos años y todavía no se resuelve? Y seguimos con más problemas. Hace apenas unos días, 3 feminicidios verdaderamente horrorosos, difíciles de poder comprender. Así es totalmente lamentable, desafortunadamente, la situación que se está dando no nada más en el estado de Durango, sino a nivel nacional. Claro, aquí en Durango tenemos una alerta, una declaratoria de alerta de violencia de género activa en 16 municipios, misma que se declaró desde hace 5 años, justo en este mes de noviembre, 5 años de la declaratoria de alerta de violencia de género. Y a mí me gustaría compartir un poco, ¿qué es la alerta de violencia de género? ¿Por qué está? Sí puede tener una connotación negativa, podemos decirlo, de que estamos en alerta, pero también creo que esa es una gran área de oportunidad para los gobiernos, para la sociedad, para los organismos autónomos, de crear estrategias efectivas para combatir la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. A todo el género de que se identifique como mujer, debemos de atender estas problemáticas. Es una labor pues titánica, grande dentro de la alerta, pero pues que tenemos que seguirla trabajando. Llevamos 5 años y creo que 5 años no son suficientes para poder encaminar todos los esfuerzos, pero sí tenemos que redoblarlos cada vez más. ¿Ha sido eficiente el aplicar sanciones cada vez más rígidas a quienes cometen estos delitos contra la mujer, o pareciera que no les importa a los violentadores cuando se enojan, se les olvidan si es la mamá, la suegra, la hija, la esposa? Bien, sí, mire, justamente el delito de violencia familiar ha sufrido modificaciones en la propia ley para efecto de agravar penas, tratándose de algunas cuestiones específicas, como son, por ejemplo, en agravio de niños, en agravio de adultos mayores, en mujeres embarazadas. La violencia feminicida es la violencia, el mayor grado de violencia que se puede ejercer sobre una mujer. Las estadísticas nos llevan a establecer que prácticamente pues, el hecho de que se aumenten las sanciones no disminuye la estadística de mujeres violentadas, ¿verdad? Es una realidad que nuestra sociedad también desconoce. En primer término, nos hemos acostumbrado a un patrón de violencia. Las mujeres no detectan en muchas ocasiones que están siendo violentadas. Y estamos llegamos a la violencia mayor, y hasta en tanto que no suceda esta parte en donde ya son lastimadas gravemente, pues hasta cuando acuden a la autoridad. Y ahí es donde nos damos cuenta pues que el hecho de incrementar penas, de tipificar la violencia, sus agravantes, pues no disminuye en la comisión de los delitos en agravio de mujeres ni de niños, en este caso de las mujeres. Las sanciones que el Código Penal establece
sí son un tanto gravosas, pero nos encontramos también con una realidad. Cuando ya estamos en los procesos judiciales, muchas veces la mujer quiere desistir. Se enfrentan a muchos problemas. Este es un problema, yo creo que tiene que ver muchos aspectos. Lo económico, es una limitación para las mujeres el seguir con sus procesos, porque dependen económicamente de la pareja, de quien está siendo el violentador. Y se convierte para ellas en una limitación también para obtener recursos. Entonces, cuando se ven en esta problemática, pues sí manifiestan su deseo de retirar sus denuncias, de retirarse del proceso. En el estado de Durango, el delito de violencia familiar lo tenemos como un delito de oficio, perseguible de oficio. Entonces, esto viene también a dificultar muchas veces las labores, porque la mujer quiere desistir, pero no podemos desistir, tenemos que continuar con el proceso. Tenemos establecido salidas alternas, mecanismos para arreglar los procesos, pero también en las leyes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley del propio Estado establece que pues tenemos que limitarnos en arreglar, en conciliar esta parte de los delitos de violencia familiar. Entonces es un problema al que nos encontramos también. Tenemos que llevarlo hasta un proceso, hasta la culminación del proceso, hasta la sentencia. Y eso dificulta el entorno familiar. Sí, se hace todo un problema. Déjenles comparto que allá por los años 80 andaba haciendo un reportaje para nivel nacional, una televisora, y llegamos efectivamente en un momento de violencia familiar y decía la señora, después de que estaba pues desfigurada, es que me quiere mucho, por eso me pega. O sea, sí. Tenemos cosas. En otro caso me decía la señora cuando la estábamos entrevistando, dice que me pegue pero que no se lleve la tele. O sea, está normalizado esto de la violencia. Si está normalizado, entonces tenemos que ir a la raíz, la educación. ¿Qué se está haciendo ahí? Porque la alerta de género traía así como un decálogo. Hay que hacer esto, hay que hacer esto y total pues nomás hicieron unas 2, 3 cosas porque no había presupuesto y no hay recursos. Pero si hacemos eso, ¿se acaba la violencia o a dónde tenemos que emigrar? ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? Muy bien, bueno, pues la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género nos marca acciones específicas, medidas, así es como les llaman desde la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Actualmente tenemos 28 medidas, entre ellas se dividen entre medidas de seguridad, medidas de justicia y reparación y medidas de prevención. Justamente las medidas de prevención son las que más tenemos. Tenemos 12 medidas de prevención, 9 de justicia y reparación y 7 de seguridad. ¿Por qué de prevención? Porque empieza desde esa concientización para poder quitar esa normalización que tenemos sobre la violencia. Durango es un territorio extremadamente amplio con diferentes contextos culturales y no podemos hablar igual de una mujer que a lo mejor está sufriendo un tipo de violencia aquí en la capital a una mujer del Mezquital que incluso tiene muy normalizado eso. Tenemos que atender cada una de esas situaciones desde diferentes enfoques preventivos en este caso y por supuesto de que tenemos que focalizar todos estos esfuerzos también en la cultura de la denuncia. Me da gusto de que aquí nuestra compañera pues pueda comentar sobre la perspectiva jurídica de la impartición de justicia de los diferentes casos. Y a mí me gustaría compartirles justamente del 30%, bueno, tenemos el 100% de las denuncias, 30% son presentadas por mujeres. De ese 30%, el 22% son de violencia familiar y el 8% por violencia sexual. Y de ese 22%, pues la verdad es de que muchas en el camino se van quedando, aunque se persigan, aunque se siga investigando, pues hay veces que de verdad se quedan ahí y es algo que no nos permite también como autoridades avanzar en esta parte. Pero sí hay que trabajar, es un trabajo, siempre lo digo, muy integral entre todas las autoridades, entre sociedad,
no puede ir sola la parte preventiva, tenemos que garantizar también la seguridad en el espacio público y por supuesto de las mujeres, la parte también de impartición de justicia que está también del otro lado. Ahora, en el ámbito mediático, déjenles platico, cada vez que pierde el Santos Laguna en la Laguna, se incrementan los golpes en la familia, el señor llega enojado y le pega a la señora y es prácticamente nota ya tradicional desde hace décadas cuando el Santos llegó a ser famoso. Pasa eso, o sea, estamos ya inmersos y con esta violencia y no se divorcian, ni tampoco piden un mejor trato o unas terapias, porque a lo mejor, pues, si no se quieren, tenemos que buscar la manera de cómo sí convivir y no hacer partidos, las mujeres contra los hombres y los hombres contra las mujeres, no, tenemos que hacer complemento, pero ¿qué tanto llegan a culminar el juicio? Porque pues si están desistiendo y siguen en esta misma situación, pues los golpes van a terminar en el asesinato. Así es. Sí, bueno, nosotros tenemos alrededor, como bien lo comentaba nuestra compañera panelista, sí las denuncias que se judicializan son en un porcentaje menor. Un aproximado de 10 denuncias que se presentan, 5 pueden ser las que lleguen a judicializarse. Judicializarse se refiere a que llegan con los jueces para iniciar un proceso judicial. En el camino del proceso, como les comentaba yo, existe la posibilidad de culminarlo con una suspensión, se llama esto, es una salida alterna al proceso. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Se establece como un mecanismo de cumplir algunas condiciones en donde se tiene que involucrar a la persona afectada y quien comete el hecho, el agresor. El agresor tiene que acudir a terapias, o sea, es algo inevitable. Tiene que acudir a terapias, tiene que tener algunas limitaciones, en ocasiones la mejor salida es separar, de hecho es una medida de protección, separarlo del domicilio. Entonces nosotros tenemos inclusive oficiosamente que decretar esa medida desde el inicio del proceso, si es que el Ministerio Público no lo ha hecho antes, porque también lo pueden hacer, decretar la separación del domicilio, obligarlos al tema de pago de pensión alimenticia. En el Centro de Justicia para la Mujer se lleva el proceso judicial penal a la par del proceso familiar, cuando se tiene hijos en común. Entonces se inician los procesos para efecto de pues garantizar de cierta manera también el aspecto económico para los hijos, de subsistencia hasta en tanto no mejoren las condiciones de la familia. De las condiciones que debe de cumplir la persona, pues es un tratamiento psicológico. Obviamente estoy hablando en los casos del delito de violencia familiar en donde no hay alguna afectación mayor que nos imposibilite brindar esta salida, porque se establecen diversas penas. La pena que nosotros tenemos para poder autorizar esta salida alterna es que no rebase los 5 años la pena media aritmética según el Código Penal. Y entonces pues se convierte en un mecanismo de protección para la víctima, de apoyar al agresor con las terapias, pero también están vigilados por la Dirección de Ejecución de Penas. Es una autoridad administrativa que coadyuva mucho con el Poder Judicial. Ellos son los encargados de verificar que los agresores cumplan con las condiciones que estamos imponiendo. Y ellos tienen como obligación pues acudir con las víctimas a los domicilios, estar en contacto con ellas, incluso si ellas reciben un acto de molestia, es comunicado inmediatamente al juez y entonces tenemos que aperturar de nueva cuenta el proceso y bueno, cambian las condiciones, porque al agresor se le apercibe, si tú incumples con esto que te estoy imponiendo, dará como consecuencia que te revoque esa salida y ya no te va a quedar de otra más que ser sentenciado. Y entonces muchas causas también terminan en un procedimiento abreviado, se denomina así. Ellos aceptan su responsabilidad, se sentencian, si alcanzan beneficios, obtienen su beneficio, pero hay un antecedente. ¿En qué se convierte esto a futuro? Pues un antecedente ya no le permite al agresor de nueva cuenta gozar de aquellos beneficios que en su momento pudo obtener. Y entonces, pues ya definitivamente ni beneficio, sentencia completa en el centro de reinserción. Estoy hablando de los procesos que sí llegan hasta la autoridad, o sea, que sí llegan con nosotros al Poder Judicial.
Pues muy interesante porque estamos hablando de que hay todo un andamiaje administrativo, jurídico, para poder hacer valer la ley en contra de aquellas personas con este tipo de actos que se convierten en delitos. Pero, ¿cuál es la cifra negra? Porque pues sabemos que hay mucha violencia y no se denuncia. Tenemos ejemplos de otro tipo de delitos y este también pues tiene esa misma suerte. La gente no está denunciando. ¿Qué falta? Justamente lo que comentábamos es fomentar esta cultura de la denuncia, es sensibilizar en los temas de no normalización de la violencia contra las mujeres, y les comento, pues sí es un trabajo bastante amplio que se tiene que hacer. De estas 28 medidas que yo les comentaba, desprenden más de 98 acciones que ya se están implementando. Sí, aunque llevamos 5 años de alerta de violencia de género, puedo decir que desde el año anterior, que es cuando entra esta nueva administración, el gobernador Esteban Villegas comenta, las mujeres son un pilar importante, la seguridad de las mujeres es el eje también de este gobierno, y empezamos a crear estas estrategias para, si bien no podemos regresar el tiempo y actuar cuando recién se declaró la alerta, pero sí resarcir un poco y empezar a implementar todo esto. El recurso, pues creo que es un reto al que nos enfrentamos todos, sin embargo hay que seguir buscando. Tenemos el apoyo de la federación para poder seguir trabajando con asesoría jurídica, psicológica, también médica para las mujeres víctimas de violencia. Entonces necesitamos seguir empujando bastante todo ese tema. ¿Qué nos falta? Yo les comento, creo que uno de los retos más grandes ahorita es precisamente en el tema jurídico, y me encanta que lo comenten aquí, que se contrasten estas opiniones, y algo que ya se está haciendo es la capacitación en perspectiva de género a jueces, magistrados y en general pues a todo el poder judicial, ¿no? Todos los que se encargan de impartir justicia. Ya se está trabajando de la mano con el Instituto Estatal de las Mujeres, en donde se recibió también un curso con cómo juzgar con perspectiva de género, cómo actuar ante ciertas circunstancias, de los diferentes casos, donde se les daban herramientas teóricas, prácticas, para que ellos pudieran a su vez pues poder dar seguimiento a todos estos casos que se enfrentan, ¿no? Y que luego se presentan pues muchas situaciones ahí que ellos tienen que estar atendiendo. Entonces creo que sí es una labor muy grande, pero en cada uno de estos ejes que nos marca la declaratoria lo estamos haciendo, estamos impulsando. Nos falta mucho, pero ahora, vamos hacia ello. ¿Qué tanto se ha trabajado con los ministerios públicos para que vaya considerándose como feminicidio? Porque fue un reclamo de la sociedad. Vimos mujeres que salieron a la calle y decirle, oye, hay ese delito y me lo tipificaste diferente y es feminicidio, o al menos, o ¿cómo es un feminicidio para quienes están siguiendo esta transmisión? ¿Cuáles son los elementos para poder considerar que sí es feminicidio o no? Okay. Explícanos. Claro que sí. Bueno, un feminicidio, claro que se puede considerar desde el momento cuando hay ciertos antecedentes. El primero yo creo que es en razón de género, por el hecho de ser mujer. De ahí se desprenden varias acciones que pueden suceder previo a un feminicidio. Por ejemplo, cuando viene desde la pareja cuando hubo una relación general de la pareja hacia la víctima, en este caso, cuando por ejemplo hubo algún tipo de violencia, cuando se le privó de su libertad previo a que se diera alguna situación pues más grave, llegar hasta esta última expresión de la violencia, que es el feminicidio. Y podemos enunciar, de acuerdo al Código Penal también, que se tiene diferentes causales para que se pueda considerar como feminicidio. Incluso ahorita tenemos también lo que es el feminicidio en grado de tentativa, cuando el agresor en este caso pues sí, no llegó a cometer como tal el feminicidio, pero hubo indicios de que iba a cometer este lamentable acto hacia la víctima. Entonces, ahorita también varios tipos de violencia se tienen que investigar con feminicidio en grado de tentativa, que es lo que también pues se sigue luchando es una exigencia de la sociedad civil pues para que se siga investigando de esta manera y que no queden ciertas brechas en esta investigación que luego puedan entorpecer los procesos o que puedan no llegar a garantizar justicia en este caso para las víctimas.
Ahora, usted como juez, ¿cuáles son los elementos que tiene que considerar para que se tipifique como feminicidio? Sí, mire, para empezar la investigación de los delitos en donde se ocasiona muerte a una mujer, toda muerte de una mujer tiene que iniciarse la investigación bajo el protocolo de feminicidio. O sea, tienen que empezar a establecer qué es un feminicidio e ir descartando que no haya sucedido de esa manera. Como lo comentaba nuestra compañera, el feminicidio sí es en razón de género. Lo que nos da un elemento importante es que la mujer haya sido víctima de violencia anterior, previa y sistemática. En el feminicidio lo tenemos establecido en el artículo 147 bis del Código Penal. Ahí nos establece cuáles son las hipótesis que se pueden plantear para que suceda un feminicidio. ¿Cuáles son estas? Que la mujer haya sido violentada, que se le encuentren signos de violencia sexual de cualquier tipo, que hayan causado lesiones infamantes, degradantes sobre su cuerpo, que haya sido arrojado su cuerpo en vía pública, enterrado en vía pública, que se haya cometido, por ejemplo, en agravio de una mujer embarazada. ¿Qué es lo que nos lleva a establecer qué es un feminicidio? Si me permiten hacer alusión a los últimos hechos que han acontecido, no podemos perder de vista ni descartar que las personas que rodeaban el contexto social de las personas víctimas, hablaban de la violencia que en este caso de Chuyita sucedía. Ella ya había recibido amenazas de él, creo que ella estaba separada de él, y es como considerar, pensar y buscar de qué manera puedo justificar que de cierta manera él la consideraba de su propiedad. Si nos ponemos a analizar el contexto social, esta es una parte importante. Cuando las parejas se separan, la violencia que se comete es porque no puedes estar con nadie más. O sea, los antecedentes eso nos llevan. Si ustedes se ponen a analizar las denuncias que se presentan, es que él me dijo que yo no puedo ir con nadie más, yo no puedo salir, que soy de él. Todo este contexto, son los focos rojos que no vemos prendidos, y ahí están, y es que la ciudadanía se tiene que dar cuenta que son indicadores. Y siempre existe una persona que rodea a la víctima que conoce esta parte, amigas, familia. Ese contexto justamente nos lleva a establecer que ese asunto es un delito de feminicidio. Ahora, los que tienen esa cercanía pueden denunciar, claro, hacer partícipe a la autoridad, porque a lo mejor está tan sometida psicológicamente que no piensa más que en sobrevivir. Sí, claro que ellos pueden hacerse partícipes de acudir a denunciar hechos que ellos conocen para que se inicie una investigación. Pero en este caso de un feminicidio, pues el Ministerio Público tiene que agotar todas estas investigaciones. A eso se refiere la investigación que tengo que buscar yo. De quien rodeaba el contexto de mi víctima me puede aportar datos que me sirvan para justificar el delito de feminicidio. Ahorita el delito de feminicidio establece una pena de 40 a 60 años. Se agrava en 45 a 65 si se comete cuando la víctima está embarazada, en una mujer mayor de edad, en una niña, o en niños menores, en menores. Y la tentativa también se establece en un rango diferente a otro delito, o sea, también es superior a la aplicación de penas de cualquier otro delito cometido en grado de tentativa. Y la tentativa se refiere a que yo como actor, yo como responsable, hago todo lo que estoy encaminado a hacer para cometer este hecho, este delito de feminicidio, pero por alguna razón ajena a mí, el mismo no se cometió. Y entonces, para nosotros como jueces, lo relevante es la investigación que se lleve por parte del Ministerio Público. Comprobar la intención. Así es. Qué interesante. Ahora, ¿qué instancias? Porque ahora inclusive el INEVAP y otras instituciones han determinado que las mujeres no saben a dónde acudir
cuando se ven inmersas en una situación de esta naturaleza? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿O cómo le hacemos para que ellas puedan tomar el teléfono, acudir a un botón, visitar a una instancia? ¿Quiénes son los encargados de prestar esta atención? Creo que lo primero y lo que creo que la mayoría conocemos, y aún así nos hace falta fortalecer todavía más, pues el número de emergencias 911. Desde ahí, para una situación de violencia, para una situación de algo, tenemos que recurrir, y a través de una llamada. Tristemente, en los casos de las víctimas, no siempre tienen a la mano, tienen restringido también un aparato tecnológico, un celular, un teléfono, todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando también en los puntos de atención inmediata para mujeres, en los puntos violeta que a través del Instituto Estatal de las Mujeres se han realizado, y no nada más aquí en la capital, en todos los municipios, sobre todo en los que tienen alerta de violencia de género. Lugar seguro. Son lugares seguros para las mujeres, sus hijos e hijas, donde reciben esta atención, esta orientación, y por supuesto, en su debido caso, la canalización a instancias, sea un refugio, ya se les canaliza a otras instituciones. Y pues bueno, a nivel estatal podemos hablar de la Fiscalía General del Estado de Durango, el Centro de Justicia para las Mujeres. Sin embargo, algo bien importante que hay que mencionar es de que todas las instancias estatales, sea el giro que éstas tengan, tenemos la responsabilidad de solicitar órdenes de protección y también de atender a las mujeres, canalizarlas, de resguardarlas para salvaguardar, pues claro, su vida, su integridad. Ahora, ¿tienen que llegar golpeadas o No. no? Porque también nos dicen, no, hasta que no tenga la evidencia de que sí me está golpeando, o no me va a creer la autoridad. No, para nada. De hecho, creo que aquí lo primero es trabajar bajo los principios de no revictimización, no discriminación, para que las mujeres pues puedan también sentirse con esta confianza de llegar y de expresar y que se les crea. No debemos de llegar hasta esa máxima expresión de la violencia, que es pues investigar ya en un caso de impartición de justicia por un feminicidio, o esperar a que las mujeres lleguen golpeadas o lleguen con una situación más grave para poder atenderlas. Necesitamos dar seguimiento a los casos desde el inicio, y eso es algo en lo que de verdad todos los funcionarios debemos y estamos ahorita ya capacitándonos en el tema de perspectiva de género para atender todo esto y no minimizar. ¿También les creerán a los hijos, a los niños? Porque hay Por niños supuesto. muy, oiga, le están pegando a mi Sí, mamá, oiga, claro. no puede salir mi mamá, pero yo que sí voy ahorita a la tiendita, Sí. oiga, fíjese que me está pasando esto en la casa, ¿también? Sí, también creo que los niños tienen un papel muy importante en esto, y yo creo que aquí también nuestra compañera desde esa perspectiva nos dice pues el papel de los niños también, protegiendo también este entorno que ellos tienen. Sí, y nosotros haciendo alusión a este comentario, fíjese que sí hemos tenido asuntos en donde los niños son los denunciantes, son quienes piden apoyo inclusive a la policía cuando está sucediendo el hecho de violencia. Y entonces se convierten en un testigo fundamental respecto a esto, ¿verdad? Pero bueno, el apoyo es sí a lo que está sucediendo en casa. Yo quería también aportar un poquito en relación con el comentario de nuestra compañera, en sentido de que se buscó la creación justamente del Centro de Justicia para la Mujer, es fusionar en un mismo lugar la investigación a través de la Fiscalía y los juzgados que atienden en este caso de violencia contra las mujeres. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para evitar justamente que se convierta en un motivo para desistir el hecho de andar de un lugar a otro. Uh-huh. En el Centro de Justicia para la Mujer llegan y denuncian porque están ahí las mesas de Ministerio Público, ahí se integra la investigación, tienen ahí su soporte de peritos que apoyan en los dictámenes psicológicos para acreditar una violencia psicológica, tienen su espacio médico para acreditar, por ejemplo, las violencias sexuales, y ahí conforman ellos toda la investigación, se judicializa a los juzgados que están dentro del mismo centro de justicia, son 2 juzgados y ahí se llevan los procesos. Entonces la mujer prácticamente tendría que acudir únicamente a ese lugar para llevar todo el proceso, desde su denuncia hasta la obtención de una sentencia. Entonces, con esa finalidad también fue creado el Centro de Justicia, facilitar a la sociedad, en el caso de las mujeres, pues el lugar a donde tendrían que acudir para llevar el proceso y que facilitara inclusive el hecho de denunciar, ¿verdad? De que no
no tuvieran que andar hasta fiscalía, ¿sí? Sí, ¿verdad? Porque ese es un factor. Más accesible. Así es, se dejó más accesible la intervención y entonces está ese centro para quienes desean acudir a denunciar. Bueno, nos quedan algunos minutos ya para concluir. ¿Cuál sería tu punto de vista? Pues yo la verdad quiero sobre todo que sigamos socializando este tema. Sí, ahorita estamos en noviembre, pero todos los meses son naranjas, todos los meses son de prevención, que la ciudadanía se sienta con esta confianza hacia las instituciones, hacia el gobierno del estado, que cada vez trabajaremos de manera más incansable pues para abatir esta problemática que tenemos. Hay una variación en cuanto al tema de feminicidio del 50% respecto al año anterior, a la baja. Eso es una cifra no buena porque todavía siguen pasando estas cosas. Sin embargo, es alentador saber que ya estamos avanzando en eso. Entonces necesitamos de todos, que todos nos unamos y que de verdad sigamos denunciando. Eso es lo más importante, que dejemos de normalizar y de que acudamos a las autoridades para recibir este proceso. ¿Algún comentario de conclusión? Sí, bueno, yo nada más comentar que por parte del Poder Judicial se están haciendo de igual manera todos los esfuerzos, se sigue trabajando por parte de la magistrada presidenta Yolanda de la Torre, sigue apostando a la capacitación del personal para efecto también de brindar una mejor impartición de justicia con servidores públicos mayormente capacitados en estos aspectos de género. Y pues bueno, el Poder Judicial está haciendo su trabajo, ¿verdad? Que conozcan esta parte y pues que de igual manera las mujeres sepan que también pueden acudir ante los jueces a pedir medidas de protección sin necesidad de haber denunciado. Entonces esas medidas de protección estamos obligados nosotros a emitirlas al momento de que conocemos de un hecho de naturaleza violenta, tenemos un plazo mínimo para emitirlas y es una obligación y entonces nosotros estamos trabajando en ello. Bueno, pues no me resta nada más que agradecer su presencia y a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango otorga el presente reconocimiento a Jessica Liliana Ramos Rodríguez, jueza 14ª de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial, por haber participado en este conversatorio. Hablaremos sobre el feminicidio y la declaratoria de alerta de violencia de género en Durango. A nombre de la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, le hago entrega de este reconocimiento por haber aceptado la invitación. Así también Ana Laura Valenzuela Rodarte, coordinadora estatal de la alerta de violencia de género en el estado de Durango de la Secretaría General de Gobierno. Pues agradecerte tu participación. Muchas y a nombre de gracias. la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, te agradecemos la presencia, y a ustedes, amigos televidentes, que siguen muy puntualmente esta señal a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que estamos impulsando lo que es la paz en Durango. Los invitamos a hacer uso de todas estas herramientas, estos servicios que ofrece el Estado de Durango, para que usted y yo podamos transitar en esta vida con felicidad. Hasta la próxima.